A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. En Panorama, esta noche estamos con el ingeniero Óscar Ayerbe. Él es empresario, dirigente político, exministro de gobierno, concejal del Cantón Quito y también actualmente está ejerciendo algunas actividades. Él es coordinador del Acuerdo Nacional para la Consulta Popular y también ejerce la coordinación de la Mesa de Fiscalización y Justicia. Con él vamos a ampliar visiones y precisar conceptos respecto de lo que está viviendo el país en estos días. Como recordaremos, el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, es democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. A la luz de estos principios generales, ¿cómo podríamos evaluar cuáles son los acontecimientos más importantes ocurridos durante el año 2017? Bienvenido, ingeniero. Creo que realmente estamos asistiendo a un escenario inédito, histórico, desde el año 78 en adelante, que el Ecuador reinicia un proceso democrático a la fecha. No hemos tenido ni de lejos el escenario político, social, económico que en estos momentos estamos viviendo. La turbulencia inimaginable posible ha ocurrido en estos últimos meses, de tal manera que con la información que hoy día tenemos, a nadie se le hubiera ocurrido la posibilidad que una vez que concluyen las elecciones del 2 de abril pasado, tengamos un escenario político como el que tenemos en este momento. Cuando usted habla de hechos inéditos, esto llevándole a la práctica, ¿qué es lo que caracteriza el actual estado de cosas como un gobierno inédito, como una situación inédita? Este es un gran abanico de acontecimientos que, dicho sea de paso, poco o nada ha tenido que ver la oposición al gobierno de Lenín Moreno. Han sido los actores de Alianza País que desde el inicio del triunfo electoral del 2 de abril pasado se empiezan a dar escenarios y acontecimientos que implican finalmente la posición de Lenín Moreno el 24 de mayo y a paso seguido a una secuela de eventos realmente espectaculares, porque a nadie se le hubiera ocurrido pensar, si es que Lenín Moreno le decía al país el 1 de enero del 2017 que si él ganaba las elecciones y se posesionaba el 24 de mayo del 2017 para finales del año, es decir, a esta fecha, 29 de diciembre del 2017, ocurrirían los eventos que han pasado. Es decir, cuando usted habla de inédito, lo diferente, lo extraño, es el que el partido que gana las elecciones, en este caso Alianza País, se convierte en gobierno y en oposición. Más que eso, mucho más que eso. Esto ya es interesante. ¿A qué se está refiriendo? Muchísimo más que eso, porque
A nadie se le hubiera ocurrido pensar que va a existir un enfrentamiento personal y político entre Lenín Moreno y Rafael Correa. Pero esto sería un poco más complicado, porque una confrontación de carácter personal, convertirlo en un asunto de Estado, esto no, como que no suena muy legítimo en un gobierno democrático, constitucional, de justicia y de derechos. Es que adicionalmente involucra a todos los poderes del Estado, porque Rafael Correa, persona, ¿no?, él y el correísmo controlan el poder político del Estado en la globalidad. Si a eso le incluimos los escenarios de corrupción y además confrontamos con el manejo del poder político, que ahora con un nuevo presidente, siendo él responsable directo de la conducción del Estado, hay un enfrentamiento de quién realmente decide en el país y cuál es la conducción que este poder va a tener en el gobierno. Y paulatinamente se va develando internamente una confrontación que implica que el día de hoy el vicepresidente de la República está preso, está en vacaciones, y por todos los medios jurídicos imaginables posibles está fuera de la vicepresidencia, que varios de los actores acusados de corrupción están presos, que existen ya juicios y sentencias al respecto, que hay un movimiento en la Fiscalía General del Estado que hace 6 meses atrás todo el país hubiera pensado que era imposible avanzar a los niveles que avanzó, que la Contraloría General del Estado actúe y sea actor de una manera totalmente diferente a los 10 años pasados, empezando por la destitución del Contralor General del Estado, Carlos Polit, que ahora está enjuiciado, no solo en el tema político, sino en temas penales, que ya es una evidencia el tema de Odebrecht a otros niveles, ya no extemporáneos o del exterior, Brasil y otros países, que el Departamento de Estado y la Justicia Americana y la Fiscalía General Americana ha actuado y entregado información tan brutalmente contundente que era inevitable que los poderes del Estado vinculados y relacionados como el Consejo Nacional de Participación Ciudadana sea objeto de un visible, notorio cuestionamiento de todas sus actuaciones desde su mismísima creación, que el solo haberle traído a Capaya al país en un avión acompañado de los que el país ahora es testigo, ¿no? Usted nos está relatando una serie de acontecimientos que ciertamente no habían ocurrido en la vida democrática del país, pero todos ellos son negativos. Pero desde luego. ¿No? Entonces, ¿qué rescatamos de este periodo, de este año en lo positivo? Son negativos en el escenario que finalmente la evidencia de la corrupción, la evidencia que el país estaba manejado en un proceso autoritario de control absoluto de los poderes del Estado, que había un engaño sistemático del manejo de la economía nacional, que los endeudamientos que ahora ya conocemos con algo más de detalle. Usted nos está diciendo que todo lo que se nos informaba en estos informes sabatinos ahora se está revelando como que no eran verdad. Se están desmoronando uno a uno. Se informaba a medias o nada en los temas de fondo. Claro, en el de imagen, en la superficie, las sabatinas eran el vehículo expedito, eficiente, para poder ordenar, disponer, mandar a todos los actores que en el Estado operaban bajo la disposición directa del presidente Correa. Y entonces los jueces, los fiscales, los actores de control, a la sola mirada, a la sola disposición o mención
de Correa, inmediatamente se activaban. Y muchos de los eventos de persecución, por ejemplo, no era nada extraño que al día siguiente, si no ese mismo momento, ya era noticia de la ejecución. Por eso es que sí es histórico que viniendo de diciembre y siguiendo los meses hasta mayo, podamos recordar cómo iban sucediendo estos hechos. Porque a nadie se le hubiera ocurrido el 24 de mayo que en los abrazos que se daban en el Congreso Nacional, ahora Asamblea Nacional, ¿no?, cuando todo era hermandades, ¿qué pasaría, por ejemplo, este instante, una imagen entre el presidente de la Asamblea Nacional Serrano y Rafael Correa o Patiño? Solamente con la incidencia que hoy ya sabemos que el CAL, con 4 votos, 2 de ellos del correísmo, admiten el juicio político a Jorge Glass. Eso era impensable. Es por eso que sí amerita un desglose minucioso de cada uno de estos hechos para entender política, sociológicamente, históricamente, lo que va a significar como eventos consecuentes al 2018, porque en el 2018 se van a concretar otros escenarios vitales importantes, empezando por la consulta popular, que en nada... Y usted, cuando hacemos un análisis de los hechos importantes del 2017, ¿no le parece a usted que la consulta popular podría ser rescatado como un hecho positivo ocurrido en este año? ¿O qué piensa usted de la consulta popular? Yo decía que la consulta popular en nada tiene su concentración de relación con las preguntas. Más bien tiene relación con una respuesta política para legitimar un gobierno que inicia como un personaje que es puesto ahí, que los que ganan la elección son los de Alianza País y Rafael Correa, no Lenín Moreno, aun cuando todas las encuestas decían que ni Rafael Correa podía ganar esta elección, pero es un personaje puesto por ellos, ¿no? Y al final del día, ellos ganaron la elección, entre comillas. Pero ahora, la pregunta tiene como objetivo de respuesta política la legitimación del gobierno, su estabilidad. Ese es el objetivo fundamental, entonces. Aparte de las consecuencias de las preguntas, que algunas de ellas pudieron manejarse de otra manera, y muchas de las que el país necesita. ¿A cuáles preguntas se refiere usted que debieron haberse manejado de otra manera? Por ejemplo, el tema de los escenarios jurídicos penales, de la violencia contra niños, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pudieron manejarse de otra manera, pero que eran necesarios en este entorno para que las dos preguntas principales tengan un mayor elemento de sustento, de apoyo, es decir, hay dos capacidades preguntas claves, fundamentales, y las otras son preguntas de sustento para lograr la adhesión popular. Sí. ¿Cuáles son esas dos preguntas principales? Yo diría que el país finalmente se concientiza de que el manejo del Consejo de Participación Ciudadana para estructurar un poder de control absoluto, total, diseñado con un sistema perverso, ¿no?, en el que supuestamente, y así dice la Constitución, nosotros los ciudadanos somos el pilar fundamental del sistema. Y resulta que no es así. Hace aproximadamente unos 6 meses, más o menos 50 ciudadanos en la Mesa de Fiscalización y Justicia y Fuerza Democrática Nacional tomamos la decisión de participar en la convocatoria del Consejo de Participación Ciudadana para la elección del Consejo Nacional Electoral, y nos inscribimos como veedores para ver cómo funciona el sistema adentro, si en verdad los ciudadanos tienen capacidad de hacer control, de investigar, de ver y de tener la autoridad que dice la Constitución y el supuesto del poder ciudadano. Y resulta que todo es una farsa. Todo es absolutamente imposible.
que un ciudadano actúe. Pero veamos, el artículo 95 de la Constitución de la República garantiza la participación de los ciudadanos en los asuntos de interés público, de modo directo o indirecto, ¿no es cierto? De modo indirecto, aquello que configura la democracia representativa de las personas que son electas a través del voto popular, y de modo directo cuando puede participar en ciertos procesos. Para esto el Consejo designa las famosas veedurías. Dice que hay centenares de veedurías que se han organizado, pero usted nos está diciendo una cosa absolutamente diferente, que eso puede convocarse pero que no funciona, o que ya está. ¿Cuál en esencia, cómo está conformado, o por qué usted dice que no es real la participación a través de las veedurías como la que ustedes han conformado? El sistema está hecho de tal manera que ahora sabemos, somos testigos presenciales. Primero, cuando se convoca a los ciudadanos para que participen como veedores, el grupo de Alianza País previamente planifica todo. Selecciona a los que van a ser los que presenten sus carpetas. Planifican de tal manera que ya previamente saben quiénes van a ser calificados. El resto de ciudadanos que lo hacen voluntaria, libremente y hasta ingenuamente, no tienen esa coordinación, esa mentalidad del objetivo de esa participación. ¿Cuál es? Controlar al coordinador de los veedores, que ellos lo tienen planificado de tal manera que saben perfectamente cuántos van a ser y con qué número tendrán mayoría para elegirle al coordinador. Eso es lo que nos acaba de pasar. El propio Consejo Nacional de Participación Ciudadana. Pero coordinador, ¿cómo se lo designa? Se lo designa a través del voto de todos quienes han sido calificados como veedores. Sí. Pero, ¿y cómo es que esa persona previamente designada logra posicionarse como el coordinador? Porque el sistema está planificado de tal manera, con el control de ellos, que sí pueden efectivamente, como lo hicieron en nuestro caso, seleccionar a una persona determinada de Alianza País para que concluya siendo coordinador. El sistema funciona de tal forma que cuando se conforma la Comisión Ciudadana de Selección pasa exactamente lo mismo, y el sistema funciona de tal manera que el consejero que va a ser elegido, que en este momento sería hasta capaz de decir quiénes van a ser elegidos y no han presentado carpetas todavía, son una persona que tiene canas, que tiene lentes, camisa azul, terno negro oscuro, ¿sí? Corbata azul con filos rojos y azul. Es decir, ya tienen planificada. Solo falta ponerle el nombre, ¿no? Nada más. Entonces, por eso es que Polit saca 110 sobre 100. Por eso es que ellos han logrado poner en los puestos estratégicos del Estado las personas que previamente los seleccionaron, porque lo planificaron todo de antemano, requisitos, perfiles, y los preparan a todos ellos antes de que se abran los concursos. El resto de ciudadanos, el resto de organizaciones sociales, políticas, van a la aventura, y los que logran llegan como suplentes. De ahí de vez en cuando uno se ha filtrado por ahí, pero el sistema per se diseñado de tal magnitud perversamente tiene que cambiar, y por eso es que el país debe reconocer que todas las instituciones nombradas por el Consejo de Participación Ciudadana tienen un perfil correísta. Usted ya está pasando a una... si recordamos bien, el Consejo de Participación Ciudadana tiene 3 atribuciones fundamentales. Promover la participación ciudadana, que ya vemos que no hay una verdadera participación con el relato que usted nos hace. El segundo es
realizar una fiscalización, es decir, trabajar para controlar la corrupción en el país, y el tercero, la designación de las autoridades de control. Usted se ha referido que el problema de la participación no existe. Las otras dos atribuciones, el control de la corrupción y el nombramiento de esas autoridades, ¿cómo se cumple? ¿Qué opinión tiene usted? Yo solo quisiera concluir con el tema de los veedores con dos criterios de meditación. El primero, el único caso que un grupo de veedores, per se veedores, nombrados veedores, emiten un informe de investigación fue el caso del Gran Hermano. Claro, recordamos esto. Y en ese caso curioso, 4 de ellos firman el informe, que dice dos cosas fundamentales. El uno, que el presidente Correa sí conocía del los tema. Contratos de Y Hermano. segundo, que hay problemas, irregularidades, que hay corrupción en esa cosa. Ya, ahí aparece Caminosca. Y muchos de los casos que hoy día ya están en fiscalía, y algunos de ellos que están en juicios y se están juzgando. Claro, el señor Gerardo Portillo ha contado que se les pidió que cambiaran el informe. Bueno, esto es realmente increíble. De los 4, 2 correístas sumisos piden disculpas y se retiran, sí, y les perdonan. Esto no es un les hecho juzgan. curioso, porque el informe en el cual se establece que el expresidente sí conocía de los contratos del Hermano, se les enjuicia solo a 2, cuando fueron 4 los que firmaron el informe. Le sentencian a 2 y el uno queda preso. El uno, claro, que Y ahora por eso le acaban de conceder el indulto, ¿no? Nosotros tomamos la decisión personal, política y de país de luchar por su indulto. No para que se arrodille y pida perdón, no, sino para que le diga al presidente Moreno: aquí está un hombre inocente, preso, por cumplir la función de veedor. Bueno, lamentablemente ya eso no se puede, porque el indulto, como usted sabe, es una vez que ha sido sentenciado. Antes de que tenga la sentencia, habría ese reconocimiento. En este momento, Gerardo ahora ha sido Portillo perdonado, está libre. otra cosa. Está libre, claro. Que ese fue un objetivo nuestro. Pero eso nos da una gran lección. Que los veedores, el momento que emitamos un informe en contra del poder, cuando sale de la línea corremos de conducta del el gobierno, riesgo de ir presos. Eso me parece realmente... Entonces, la segunda competencia que tiene el Consejo de Participación se desbarata, porque ¿qué garantías existe para que un ciudadano libremente, de manera honesta, quiera contribuir a las tesis o a las causas del país, emite un informe y termina preso? Entonces esta segunda competencia se desbarata. Es imposible, porque la infraestructura del Consejo de Participación Ciudadana, que son más o menos 500, 600 personas, con sueldos, con equipos, con logística, con todo el aparataje de una institución. El veedor solo, que no tiene nada, muchos de ellos ni para un pasaje, es imposible que puedan hacer un verdadero trabajo de investigación y de veeduría. No hay posibilidad física de hacerlo. Los que medio ponen el tiempo, el esfuerzo, es un sacrificio enorme, personal y económico, que tienen que dejar empleo, todo para poder ir a hacer los trabajos, las investigaciones, las participaciones. Ese es un tema. El otro tema, me parece a mí, ya vinculada a la investigación, es que la conducción de dependencia de la institución es de tal magnitud que van al entorno del encubrimiento, pero un encubrimiento premeditado. Es decir, la otra competencia, que es del control de la corrupción, entonces no existe, porque no hay la suficiente independencia de esta nueva función del Estado, que estaría controlada y más bien orientando sus acciones a proteger las acciones de los controlados. Es que se protegen entre ellos.
Es una cosa dinámica para poder determinar que entre el equipo, ¿no?, ninguno de ellos pueda ser juzgado, sancionado, lesionado, porque se autoprotegen, ¿no? Es un sistema complejo, por eso yo creo. Pero ¿qué que hacer la consulta, frente a todo esto? votar sí por esa pregunta y votar sí por la consulta, porque ese es el comienzo. Esa sería la única alternativa es la para luz en corregir el túnel para iniciar un nuevo sistema que realmente le dé participación al ciudadano, que sea algo similar o parecido cuando los ciudadanos americanos son convocados a las cortes y se convierten en jueces. Pero claro, están protegidos, tienen sueldo, tienen protegido su trabajo. Y sobre todo garantías para que puedan actuar libremente. Y trabajan a tiempo completo en el tema, pues, ¿no? Pero los ciudadanos simples y comunes se convierten en espectadores desde lejos, porque ni siquiera pueden mirar los documentos, y miran las cosas a 3 y 4 metros de distancia. Es una cosa de locos, ¿no? Nosotros yo estoy presentando un informe al Consejo de Participación Ciudadana y a la Asamblea Nacional para poder decirles con precisión que han cometido irregularidades e inconstitucionalidades, han violado la ley y la Constitución, y que Óscar Ayerbe presenta, como presentó a los jueces que todavía no logran resolver el caso, las violaciones constitucionales que deben ser también investigadas por la Asamblea Nacional. Con el ingeniero Óscar Ayerbe hemos tenido oportunidad de conversar en esta ocasión sobre cómo se ha frustrado esta alternativa, esto que se vendió como una nueva posibilidad para permitir la participación ciudadana. Pero el organismo encargado de cumplir con esta nueva función del Estado, vemos que no ha funcionado. Las veedurías no funcionan, el control de la corrupción no se ha logrado, más bien han hecho causa común para protegerse, y la designación de las autoridades, que era otra de las competencias, ha sido calamitosa, y usted ha citado como un ejemplo la designación del excontralor Carlos Poli. Le agradecemos a usted, ingeniero. Buenas noches. Bueno. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.